bendición. Dios le bendiga. Bienvenido nuevamente a este su programa creado para vencer. Le habla la pastora Margaret Paniagua del Ministerio Internacional Jesús, Palabra de Vida. Y estamos nuevamente ¿a dónde? Aquí, en este su programa. Y en el segmento Mujer con Autoridad de Cambio. Y hoy traigo una persona. Miren, esto es fuego de Dios. Así que si hay personas que no creen en milagros, hoy usted va a creer en el Dios de milagros. Está conmigo una sobreviviente sobrenatural de lupus. Tengo conmigo a la pastora Dairis Valdivia, que va a compartir con nosotros su testimonio de cómo Dios la sanó. Aquí está su libro, aleluya, que se llama Metamorfosis de Dios. Así que yo no quiero hablar mucho porque yo quiero dejarlo a ustedes, porque ella nos va a contar su testimonio, su proceso y cómo Dios se glorificó en esta mujer y la sanó. Sí, como usted lo escucha, la sanó de lupus. Así que bienvenida, pastora Dairis Valderrama. Dios me la bendiga. Gracias a ti por esta invitación, gracias por abrir las puertas a Dios Controla Lupus. Soy CEO de Dios Controla Lupus. Dios Controla Lupus es un ministerio que nació en medio de un desierto. Wow. ¿Por qué en medio de un desierto? Porque a veces no miramos que tenemos que ir al pequeño Egipto o transitar el desierto para podernos encontrar con un Dios verdadero, ¿no? Amén. Qué bonito es Dios. Yo quiero que tú le cuentes a esas personas que nos ven en Centroamérica por YouTube. Cuéntanos ¿Cómo llega el lupus? ¿Cómo te enfermas? ¿Cómo te das cuenta? Y ese proceso de cómo Dios te sana. Mira, fue un transitar difícil, porque fueron más de 25 años viviendo con lupus, sin tratamiento ninguno y sin ser reconocido. Oh my God. En el 2020 descubren que voy a dar un viaje en Cuba, que es como cuento del libro, a encontrarme con mis raíces. Pero más allá de encontrarme con mis raíces, fui a encontrarme con mis cicatrices, que aún no estaban sanadas. Y ellas me llevaron a caer en una crisis o un brote lúpico, que es como se le llama, un brote lúpico, cuando las personas entran en ese paso tan difícil que caen ya en lo más bajo de la enfermedad. En ese cuadro. Sí, es un cuadro que... O sea, se quedan, como digo yo, se tocan las profundidades de la tierra. A veces no lo podemos ni digerir, ni entender, incluso ni los mismos familiares. Y ahí es donde nace Dios Controla Lupus. Dios pone en medio de ese desierto, o ese campo de batalla donde yo viví, que era el cuarto mío. Cuando me vi sola en plena pandemia, sin tener un ser amado al lado mío, ni tener algunas de las personas que necesitaba, ¿no? Para sentirme apoyada, acompañada. Un amigo, amada, un hermano, sí. Nadie. Nadie, no tuve nadie. Wow, solamente en plena pandemia, donde todo el mundo se tranca, sí. Sale este cuadro de lupus. Sí. 25 años con lupus sin ser diagnosticado, sin ser tratado. Y en plena pandemia, en plena soledad, solamente tú y el lupus. ¿Cómo fue eso? Solo mi Dios. Y mi lupus. ¿Y cómo fue ese proceso? Cuéntanos cómo te sentías. ¿Cómo me sentía? Mira, una de las cosas más difíciles que me tocó enfrentar al lupus fue enfrentarme a la línea de la vida y la muerte. Porque en septiembre del 2020 fui diagnosticada que tenía 3 meses de vida nada más. Wow. Y iba a morir para diciembre. Ya iba a dejar de existir en el 2020, supuestamente, decían los médicos, ¿no? La ciencia, lo que dicen los doctores, lo que dicen todo. Enfrentarme a ese diagnóstico y a ese resultado creo que fue uno de los desafíos más grandes que pueda tener cualquier persona, ¿no? Claro que sí. Al encontrarse, como digo yo, cara a cara. Con la muerte. Con la muerte. Y no tener a nadie a quien decirle, esto es lo que estoy viviendo, esto es lo que estoy pasando, con 2 hijos, 2 nietas que tengo actualmente. Mi hija mayor en ese momento tenía unos 29 años, pero no asimilaba lo que estaba pasando. Mi hijo de 17 años ahora, en ese momento iba a cumplir sus 15 años.
De hecho, es parte del testimonio el cuento. ¿Por qué? Porque él nace en medio del desierto de lo del lupus también. Cuántas cosas tuve que enfrentar incluso con él. Él casi se muere, él es prematuro. Porque las personas con lupus no pueden salvar un embarazo. Es una de las huellas esas invisibles que no son visibles para muchas personas. Entonces, 25 años con lupus. Tu hijo nace básicamente un milagro de Dios porque no ibas a poder tener ese niño. Entonces, prácticamente el niño nace porque Dios quiere, aunque nace prematuro. Mis dos hijos. Voy a dar un pedacito a contar un poquito de lo del libro. Uno de los capítulos que tiene el libro, de los 27 capítulos, 26 capítulos que tiene, dentro de Nací con un propósito. ¿Por qué nací con ese propósito? Que en ese momento no podía digerirlo. Y hoy comprendo por qué tuve que transitar tantos valles y tantos desiertos, ¿no? Y dentro de ello, mi primera hija, que es el primer testimonio que se llama Mi Milagro. Fui golpeada, embarazada con ella en el vientre. Y viví el desierto de Agar con ella en el vientre. O sea, son 26 capítulos. Yo digo que no es un desierto. Fueron muchos desiertos que se convirtieron en un gran desierto. ¿Y podría hablar un poquito cómo fue ese desierto del embarazo de tu hija? Sí. A la edad de 16 años, por tener tantos vacíos y carencias, experimentaba el amor verdadero. Porque me sentía abandonada por mi madre y mi padre porque era criada por mis abuelos. ¿Y entonces? Que en realidad mi abuela era mi abuela, pero mi abuelo no era mi abuelo, era el padrastro de mi mamá. Y hay una historia y un capítulo que dedico a él en este libro. Precisamente una de las cosas que hago con el libro también es agradecer y mostrar cómo las lealtades invisibles son parte también del plan y del propósito de Dios en nuestras vidas. Quedo embarazada de Darén Milagro, que es mi hija mayor. Fui paliada por su tía, la hermana de mi esposo. De tu esposo. Ella quedó desprendida dentro de mí. Ya en ese momento yo era sobreviviente de lupus y no lo sabía. Ni los médicos lo sabían. Tuve muchos falsos diagnósticos que no eran verdaderos, porque los médicos en ese momento era una enfermedad que no era conocida. De hecho, ahora es que se ha abierto un mundo sobre esa enfermedad y ahora es que la gente está difundiendo y está diciendo, ¿no?, lo que hay de esa enfermedad. Pero muchas personas aún no saben ni a qué es lo que se enfrenta, porque es una lucha interna tan fuerte, tan desgarradora, que no tiene explicación. Ni tú mismo puedes saber en qué momento qué es lo que tú estás viviendo. Wow, es un laberinto completamente. Sí, porque el lupus es una enfermedad emocional. O sea, está todo reflejado en las emociones. Como el cáncer está basado también en emociones y en un quebranto que hay con algún ser amado, el lupus también es el abandono y son todos los sentimientos y las emociones reprimidas. Uno de los escritos que tengo en mi libro es que el cuerpo llora lo que la mente calla. Wow, poderoso. Entonces el lupus es el llorar en silencio. En silencio de emociones. Y de generación en generaciones. Arrastramos cadenas generacionales que no la podemos definir en un momento. De hecho, la portada del libro, que tiene esas 3 mariposas, ese libro, todo lo que tiene ese libro es un código. Desde el color, las mariposas, por qué ese caminar, por qué sola yo, por qué al final llego a ese caminar y allí le agradezco a él. El libro es un código completo desde que empieza hasta que termina. Y en medio de ese cuarto sola, cuando el médico me dijo, te quedan 3 meses de vida, le dije al Padre, hasta aquí he llegado. Ya no puedo con mis fuerzas. Aquí me tienes como ofrenda agradable ante tu trono. Tú te ofreciste. Completamente. Tú te le ofreciste a Dios. Sí, y le dije, tómame como ofrenda. Imperfecta, sé que fui perfecta en tu creación, pero me convertí imperfecta por tantos vacíos y carencias, por no definir. Porque mi madre me trataba de la forma que me trataba en ciertos momentos de la vida. Pero también el poder descodificar y ver ese genograma familiar de por qué mi madre me trataba de esa manera, era hoy poder entender que mami era solo el reflejo de lo que había vivido con su madre
tuve que romper generacionalmente 4 generaciones para poder llegar hasta este momento y crear ese libro. En otras palabras, eres una joven abandonada por tu mamá y tu papá. Te cría tu abuela y pudiéramos decir tu abuelastro, aunque no me gusta usar esos términos, pero para que las personas No, para mí, entiendan. papi. Hoy no está en esta tierra, cumple mañana 8 meses que partió, pero tengo la seguridad y la certeza que fue el mejor carpintero que el Padre Eterno me mandó para redimir todo el dolor y todo el llanto que yo guardaba por dentro. Y a los 16 años te casas, tienes una hija donde, por lo que dice, tuviste problemas con la hermana de tu esposo y te golpeó. Con todos, sí. Hubieron muchos problemas. Mami siempre estuvo, o sea, no fue un Exacto. abandono total. Mami vivía una vida, o sea, mami vivía cerca, pero era parcial. Mami tenía problemas, o sea, quisiera contar más, pero quisiera también que busquen el libro porque hay muchas cosas. Mi primer encuentro con el Padre fue a la edad de 8 años y fue por dolor cuando yo llego al Padre. Tras perder a mi hermana, que era lo más que yo deseaba. ¿A qué edad llegas al Padre? A los 8 años de edad. Wow, quiero un punto aquí. He tenido 2 personas aquí que han contado su testimonio y que dicen que a los 8 años llegan al Padre y ahora tú vienes y repites lo mismo. Significa que después vamos a hablar de eso contigo en otro programa, pero hay un código entonces en la niñez y en el número 8 que Dios tiene ese encuentro con niños. Fíjate si es así que papi parte de esta tierra precisamente un día 8. Y ahí me confirma que había un código desde la edad de 8 años donde fui llamada y rescatada de las profundidades del infierno para que comprendiera y entendiera que había nacido con un propósito para llevar su palabra. Y para que las personas que nos escuchan sepan un poquito, quiero que me cuentes un poco lo que viviste en el lupus y cómo fue ese encuentro con Dios y cómo surgió esa sanidad. ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cómo te dijeron los médicos, estás sana? Bueno, en realidad ya yo venía desde los 8 años experimentando la presencia del Padre en mi vida, porque Él se me manifestaba en todas las cosas. Solo yo le invocaba y Él aparecía. Yo digo que la fe, bueno, lo dice la palabra, la fe es la certeza de lo que esperamos, más la convicción de lo que no podemos ver, ¿no? Pero al final, yo digo que hay otro código dentro de esa profundidad. Es saber morir a uno mismo, ¿no? Y poderle decir, heme aquí como mismo me entregué en medio de mi desierto y estuve 3 meses sin comer comida de ningún tipo, porque mi boca era llena de úlceras. Mi pelo se caía, entró, o sea, me quedé casi calva por muchos parches, por eso también me corté un poco el pelo, porque me tomaba mucho tiempo y me tomaba mucho enfrentarme a ver el pelo regado por todos los lados. Y mi hijo más pequeño me decía, mami, te vas a quedar calva, mami, ¿qué es lo que pasa? Mami, pero ¿por qué estás así? Dentro de tantas cosas, ¿no? Las úlceras, las llagas. La piel roja. Sí, los eritemas. Los eritemas. Sí, hay muchos tipos de lupus y dentro de ellos está el lupus eritemoso sistémico, que es el que yo presenté, y el síndrome antifosfolipídico. ¿Podrías explicarme un poco cuál es ese? Sí, el lupus eritemoso sistémico. Ajá. Es el que te hace las llagas, pero también te ataca todos los órganos. O sea, puede parar el corazón, puede parar el riñón. Sí, dentro de esas cosas que cuento en el testimonio tuve una parálisis y un stroke. Y también me compartiste, aparte de que el diagnóstico fue que tenías 3 meses de vida, también me contaste que el 65% de tu capacidad mental, es decir, que básicamente cuando un 65% de la capacidad mental no funciona, es que no estabas funcionando. No funcionaba, yo podía salir, vamos a ver literalmente de donde tú estás parada hasta aquí, y ya yo no me recordaba quién me había llevado de ahí a ahí. O sea, completamente... Tuve 10 esquemas transitorios y un aneurisma. Wow. Dentro de todas las cosas que tuve. ¿Y cómo fue esa sanidad, ese milagro? Mira, ese milagro llega, yo lo resumo como, digo yo, cuando cierro el libro. Esas promesas llegan cuando ya no podemos más. Cuando ya estamos quebrantados, cuando los retamos y a veces le decimos a Él, ¿dónde tú estás? Y me he entregado como ofrenda a ti. ¿Por qué no me respondes en este momento?
¿Por qué no me escuchas en este momento? ¿Acaso no soy digna de ser amada, de ser perdonada, de ser restaurada de lo que estoy viviendo? ¿Por qué permites que mis enemigos me vean caer donde he caído? Tenía muchos rivales esperando mi derrota, pero al final, como mismo escribí en ese libro, la promesa llega cuando ya no podemos más. Cuando Él tiene un pacto sobre nuestras vidas, nos dejamos trabajar y estamos dispuestos a hacer ofrendas para Él, Él transforma cualquier adversidad, cualquier enfermedad, sea cáncer, sea lupus. Soy sobreviviente de cáncer también. ¡Wow! Es decir, que el ataque a tu vida no fue una artillería flojita, fue una artillería, porque pelear contra el fuego intenso de un desierto. Exacto. Que duró más de 25 años. Para la honra y la gloria de Él, para poder manifestar hoy la metamorfosis de Él. Si no hay dolor y no hay quebranto, no se puede mostrar nada. ¿Qué tiene que pasar con el diamante? Tiene que ser escogido por una persona que ve ese carbón negro y que quizás ni lo quiera tomar en las manos en un momento dado, pero al final algo le diga en su interior: lo vas a tomar, porque de Él voy a mostrar algo grande. Yo quiero que todos ustedes sepan que la pastora Dairis tiene esa fundación que se llama Jesús. ¿cómo? No, Dios controla el lupus. Dios controla el lupus. Y yo sé que muchas personas que nos van a escuchar, o tal vez van a estar pasando por el lupus, o conocen a alguien, y yo quiero que ustedes busquen a la pastora Dairis Valdivia. Nosotros vamos a compartir sus datos para que usted la llame, usted se acerque a ella, a su ministerio. ¿Por qué? Porque lo que Dios hizo en ella, ese milagro, la sana del cáncer, la sana del lupus, tiene sus hijos 3 meses de vida. Y ella se entregó como ofrenda al Señor. Y el Señor la sanó. Y en ese proceso me comentaba la pastora que es cuando empiezas a escribir tu libro, en el proceso del lupus. Yo le decía que, ¿cómo voy a hacer un libro si yo no tengo la capacidad? Imagínate que una cosa tan, como digo yo, tan obvia y tan clara. Yo cuando iba a escribir, yo me llamo Dairi y empieza con D, lo escribía con B. Imagínate que no sabía ni escribir mi nombre. Y yo decía, se me borró, como decimos, o sea, en el mundo secular, se me borró el disco duro de la computadora. Completamente. ¿Cómo tú quieres que yo hable de ti si me estás humillando? Y él me dijo, he tomado lo vil y menospreciado de este mundo para avergonzar a los que se creen sabios. Aquí es donde te estoy tallando para que se pueda ver mi obra, para que no vean que eres tú. Esto no es obra de hombre, soy yo quien estoy trabajando. Amén. Porque verdaderamente estoy frente a ti. Veo una mujer muy bonita, muy guapa, sana y nada que ver con las fotos de la paciente de lupus. Aparte de eso, de que en el proceso del lupus sale tu libro, que lo escribes, también tengo por aquí algo muy lindo. Mira, quiero hacer énfasis en algo. Oh my God. Cuando dicen mi libro, yo digo que no es mi libro. O sea, soy la autora del libro, pero en realidad no soy la autora, soy la coautora de ese libro, porque el autor de ese libro solamente es mi Jehová Jireh. Yo quiero decirle algo a todos. La pastora, alguien escuchó su testimonio, me dijo, quiero que la llames porque tiene un testimonio poderoso para el programa. La llamé y cuando ella me empezó a hablar, yo quiero que todos ustedes sepan que yo tengo una sobrina con lupus, donde en el mundo espiritual me he tenido que parar como una leona por mi sobrina, y cuando ella me empezó a contar de cómo el Señor la salvó, yo recibí ese milagro. Amén. Y la pastora nos va a contar de dónde surge esta muñequita, y creo que me dice que es la segunda que regala, y esta va para mi sobrina, que sé que va a ser 100% sana de lupus. Sí, en medio del desierto, como les digo yo, y hay personas que me preguntan, ¿por qué mencionas tanto el desierto? ¿Por qué mencionas tanto el desierto? Bueno, el desierto no es un punto donde termina todo, también es un punto de partida y un punto de comienzo de nuevo. Hay personas que le tienen miedo al transitar por los desiertos, y yo digo que si hoy en este momento estás pasando por algún desierto, no te desenfoques, solo apaga el ruido externo para que puedas sentir lo que llevas dentro. Así se te alinean tus pensamientos, te alineas con el Creador
y puedes llegar a entender incluso ese propósito al que venimos a esta tierra a cumplir. Esa muñeca nace desde la edad de 8 años, regresa al número 8 de nuevo. Abuela era costurera, éramos muy pobres en Cuba. Y habían cosas, o sea, ellos, de acuerdo a lo que ellos tenían, ellos me lo daban, pero no me podían dar muchas cosas más, ¿no? Porque soy producto de un divorcio y de un amor trágico. Así comienza el primer capítulo. Soy producto de un amor trágico, entonces al final marcó la vida, ¿no? Y dentro de esa vida marcó también los dones y talentos y me dio montones de terapias ocupacionales. Y dentro de ellas, abuela me enseñó me hacía muñecas de trapos y yo me sentía plena con ella porque había veces que muchos de mis dolores los calmaba cuando ella me regalaba o me hacía una muñequita o me hacía algo. Y yo digo que al final se resume Dios controla lupus sin yo creerlo, o sea, sin yo saber ni que eso se iba a materializar. ¿Cómo es? Materializar. Porque eso es otra de las cosas que me quedan. Me quedó todavía vivo las secuelas de esas huellas invisibles, que es una de las cosas que hago en mis redes sociales, difundir el transitar de todos los guerreros de lupus, porque muchos no muestran, o sea, visiblemente quizás me puedes ver arreglada, me puedes ver aquí sentada y todo, pero me quedan todavía muchas cosas por superar. Amén. Y una de ellas es que a veces pienso y las palabras no salen por todos los esquemas transitorios y por todas las cosas que pasé. Pero bueno, ahí nace esa muñeca y esa muñeca lleva un mensaje y un pasaje bíblico en todos los hospitales y en las salas de infusiones donde están peleando los guerreros de lupus. Voy, les cuento mis testimonios y les devuelvo un poquitico de la fe. Amén. Poderosísimo. Aquí yo tengo mi muñeca y esta muñeca tiene dueña y sé que en esta muñeca va un código de sanidad y estoy creyendo porque el Dios, el Elohim, el Shaddai, el Nisi que sanó a la pastora, no solamente también va a ser el milagro en mi sobrina, sino en cada una de las personas. Y vamos a terminar con la pregunta que siempre le hago a todas las guerreras que se sientan aquí. En este segmento, Mujer con Autoridad de Cambio. ¿Por qué te consideras una mujer con autoridad de cambio? Porque fui procesada en el fuego más intenso y hoy muestro la mejor de todas las metamorfosis de esta vida. Wow. Que es amar y seguir a Dios, ser testigo de Jesús en esta tierra, muriendo cada día en medio de mis imperfecciones, como seres humanos que vivimos en la carne, vivimos más a veces carnalmente que espiritualmente, pero tratando de elevar mi mundo caído, que es la carne, a lo más que pueda llevarlo elevadamente a lo espiritual. Dios sana, salva, restaura, liberta. No hay nada imposible, nada imposible para Dios. Y ese es el mensaje que queremos dejarlo a ustedes en el día de hoy en Creado para Vencer. Pero yo les tengo una buena noticia. La semana que viene la pastora va a estar con nosotros aquí hablando sobre unas cositas que usted necesita saber para poder recibir ese milagro sobrenatural y extraordinario en su vida. Así que yo los invito a que usted se quede con nosotros en Creados para Vencer en el Ministerio Internacional Jesús, Palabra de Vida. Él es bueno. Reciba su milagro en el día de hoy. Tal vez no es lupus, pero puede ser otra cosa. Pero ¿sabes qué? Dios todo lo sana, transforma. Aleluya. La gloria y la honra sea para el Eterno. Así que lo vemos nuevamente la próxima semana. No se puede perder el programa, porque la pastora va a seguir aquí con nosotros. Así que Dios le bendiga y recuerden una cosa, que los guerreros nacen de rodillas. Dios le bendiga. Baruch Hashem.